¿verdad? El demonio y su luz. Capítulo 1 Prólogo. El Evangelio del Odio. La noche del 10 de octubre era una paradoja en la aldea oculta de la hoja. Era una cicatriz que se vestía de fiesta. Un funeral que se negaba a llorar y en su lugar, se emborrachaba para olvidar. Las calles, normalmente un tapiz de disciplina y propósito, se disolvían en un caos de confeti, saque barato y el humo dulzón de la carne a la parrilla. Era un carnaval construido sobre los cimientos de una tumba. La tumba del cuarto Hokage y de los cientos que cayeron con él. Y en el centro de esta contradicción andante, invisible para la mayoría, estaba Naruto Uzumaki, el niño que encarnaba tanto la salvación como el pecado de esa noche fatídica. Para Naruto, que esa noche cumplía su 6º año de una existencia solitaria, el festival era un banquete al que solo podía asistir como fantasma. Desde los tejados de terracota, observaba el río de humanidad que fluía bajo él. Era un estudiante de la felicidad ajena. Catalogaba las sonrisas. La sonrisa cansada de un padre que levantaba a su hija para que alcanzara una manzana de caramelo. La sonrisa cómplice de dos chunin compartiendo una botella de sake. La sonrisa radiante de una niña que acababa de ganar un pez dorado. Coleccionaba estos momentos como un avaro colecciona monedas, esperando que el mero hecho de poseerlos le confiriera algo de su valor. El hambre era un dolor familiar, una garra hueca en su estómago que se agudizaba con cada bocanada de aire cargado de especias. Su estipendio, la limosna silenciosa del Hokage, se había agotado hacía días, y su dieta de fideos instantáneos se había reducido a recuerdos de sabores artificiales. El olor a comida era una sinfonía de tortura. Impulsado por esa hambre primordial, se deslizó del tejado, sus zapatillas gastadas apenas haciendo ruido en el callejón trasero de un puesto de yakitori. La basura era un tesoro potencial. Un trozo de carne descartado, un panecillo mordido. La supervivencia le había enseñado a no tener orgullo. Pero esa noche, no fue la basura lo que lo condenó. Fue el sonido de los fuegos artificiales. Una barra 43 La primera explosión de luz, un crisantemo de oro y escarlata en el cielo nocturno, lo sacó de su búsqueda. Habían empezado. El mejor lugar para verlos era la plaza principal. Su mente infantil, un mapa de atajos y escondites, trazó la ruta más rápida. Un laberinto de callejones estrechos y oscuros. No había aprendido todavía la lección más importante de Konoha. La oscuridad más profunda no está en las sombras, sino en el corazón de la gente común. El callejón elegido olía a humedad y a sueños rotos. La única luz provenía de la distante fanfarria del festival. Fue a mitad de camino cuando el mundo se inclinó sobre su eje. No hubo advertencia. Un impacto sordo y húmedo en la parte posterior de su cráneo lo lanzó de bruces contra los adoquines. El sabor a sangre, tierra y un diente suelto llenó su boca. Antes de que el dolor pudiera registrarse plenamente, una bota de trabajo se estrelló contra sus costillas. El aire fue expulsado de sus pulmones en un sollozo silencioso. Se hizo un ovillo por instinto, un armadillo inútil contra una embestida de depredadores. Míralo, dijo una voz, gruesa por el alcohol y una década de resentimiento. Naruto levantó la vista. 3 hombres. No eran shinobis enmascarados. Eran rostros que conocía. El tendero que siempre le daba el cambio exacto hasta el último yo. El herrero cuyas chispas a menudo lo hipnotizaban. Un genin fuera de servicio cuyo rostro era una máscara de desprecio adolescente. Eran la aldea. Feliz cumpleaños, demonio, siseó el tendero. Un pequeño regalo de parte de los que no pueden celebrarlo por tu culpa. Comenzó la letanía del dolor. Una patada en la espalda. Un puñetazo en la cara. Pero lo que rompió a Naruto no fueron los golpes. Fue el sermón. Cada golpe venía acompañado de una justificación, de una lección. Estaban predicando el evangelio de su odio. Esto es por mi hermano, gruñó el herrero, su bota aplastando la pequeña mano de Naruto contra el suelo. El chasquido de los huesos fue un sonido repugnantemente íntimo. Era un chunin. Tenía una esposa y un bebé en camino. Murió sellando la puerta oeste. Murió para contenerte. El grito de Naruto fue ahogado por un golpe del genin. Cállate. No tienes derecho a gritar.
Mi sensei se sacrificó para alejar al zorro de la academia. Era un héroe. ¿Y qué eres tú? Un monstruo que respira el aire que él ya no puede. 2/43 Naruto dejó de gritar. El dolor se convirtió en un ruido blanco y distante. Su mente, en un acto de autodefensa, se desprendió de su cuerpo. Se convirtió en un observador de su propia tortura. Y escuchó. Escuchó la retorcida teología que habían construido. No eran asesinos. Eran vengadores. Eran patriotas. Cada patada era un acto de conmemoración. Cada puñetazo, un servicio a la comunidad. No estaban cometiendo un crimen. Estaban llevando a cabo un ritual de purificación. Y en sus voces, Naruto oyó la peor de las emociones humanas. La justicia propia. Fue en ese momento, en ese callejón apestoso y oscuro, que el niño Naruto Uzumaki murió. Una comprensión, tan fría y clara como el acero de un bisturí, diseccionó su alma. Su sonrisa, su sueño de ser aceptado, su fe en la bondad inherente de las personas, todo eran delirios infantiles. No lo odiaban por lo que hacía. Lo odiaban por lo que era. Su existencia misma era una blasfemia contra su sagrado recuerdo de los caídos. El miedo no se fue. Se transformó. Se transmutó en una rabia fría, un diamante de odio puro y perfecto en el centro de su ser. Un recurso para ser utilizado. Una herramienta para ser afilada. Eventualmente, los hombres se cansaron. Sus músculos doloridos y su sed de venganza momentáneamente saciada. Lo dejaron en un charco de su propia sangre y vómito, un despojo de color naranja. Naruto no se movió. Observó cómo las luces del festival danzaban en el borde de su visión hinchada. Y sintió otro calor. Uno que surgía desde dentro. Un poder furioso y antiguo, el chakra del Kyuubi, que comenzaba el lento y doloroso proceso de reparar su cuerpo destrozado. Pero no podía reparar su espíritu roto. Eso ya había sido soldado de nuevo, pero en una forma diferente. Más dura. Más afilada. Más peligrosa. Fue Hiruzen Sarutobi quien lo encontró. El tercer Hokage, el líder de la aldea, el hombre que había prometido protegerlo. La mirada en el rostro del anciano fue la última pieza de la educación de Naruto. Vio horror, sí. Vio piedad. Pero debajo de todo, vio culpa. Y la culpa era una admisión de fracaso. Una admisión de que sabía que esto podía pasar, que probablemente pasaría, y que no había hecho lo suficiente para evitarlo. 3/43 Cuando el Hokage lo levantó en sus brazos, Naruto no lloró. No pidió ayuda. Simplemente lo miró con un ojo azul que ya no era el de un niño, sino el de un superviviente que acaba de declarar la guerra al mundo. En el estéril y brillante hospital de Konoha, mientras los médicos trabajaban frenéticamente, Naruto le dio su ultimátum al hombre más poderoso de la Tierra del Fuego. No fue una petición. Fue una demanda. Acceso. Conocimiento. Poder. Las herramientas para asegurarse de que nunca, nunca más, estaría a merced de la justicia propia de otros. Hiruzen, atrapado entre el fantasma de su promesa a Minato y la aterradora lucidez del niño demonio que había ayudado a crear, cedió. Eligió el diablo que conocía. Eligió contener la explosión dentro de sus muros, esperando poder controlarla. Fue el mayor error de su larga vida. Así comenzó la verdadera educación de Naruto Uzumaki. No en el aula de la academia, sino en las bóvedas silenciosas y polvorientas bajo la torre del Hokage. Así nació el fantasma de Konoha. Capítulo 1. El arquitecto de las sombras. Los 6 años que transcurrieron entre la golpiza y la graduación de la academia fueron, para Naruto, el equivalente a décadas de estudio y entrenamiento para un shinobi normal. El mundo exterior veía a un niño huérfano, un poco tonto y ruidoso, que apenas lograba pasar sus clases. Era una obra de teatro meticulosamente construida, una máscara de mediocridad que usaba con la habilidad de un actor veterano. Pero la verdadera vida de Naruto comenzaba cuando el sol se ponía. La bóveda del Hokage se convirtió en su universo. Era un lugar sin tiempo, un santuario de conocimiento prohibido y olvidado. Hiruzen le había dado acceso, y Naruto explotó esa concesión con una eficiencia despiadada.
Su primer gran avance fue el descubrimiento del Kage Bunshin no Jutsu en un pergamino que teóricamente estaba fuera de su alcance. La técnica era un multiplicador de fuerza, pero Naruto, con su mente recién afilada, vio su verdadero potencial. Era un multiplicador de aprendizaje. 100 clones leyendo 100 pergaminos diferentes durante una noche, y al amanecer, él poseía el conocimiento de todos ellos. Su plan de estudios autoimpuesto fue brutal y exhaustivo. Dividió sus noches en 3 disciplinas básicas. 4/431. La destrucción, el cuerpo. No se contentó con el taijutsu estándar de la academia. Buscó los estilos más letales, los que se describían en los informes de Ambu y en los manuales de asesinato. Estudió anatomía médica no para curar, sino para saber exactamente dónde golpear. Usaba sus clones como maniquíes de práctica, perfeccionando golpes a los puntos de presión, a las articulaciones, a los nervios. Su taijutsu se convirtió en una forma de geometría letal, cada movimiento calculado para la máxima eficiencia y el mínimo gasto de energía. 2. La deconstrucción, el chakra. Su fascinación por el fuinjutsu era casi religiosa. Era el arte de su clan, el arte de reescribir la realidad con tinta y chakra. No se limitó a crear etiquetas explosivas. Estudió la teoría del sellado a un nivel fundamental. Aprendió a crear sellos que podían suprimir el chakra, que podían crear barreras indetectables, que podían almacenar objetos en dimensiones de bolsillo. Su obra maestra de este periodo fue un conjunto de pequeños sellos de eco que podía colocar discretamente en personas u objetos, permitiéndole rastrear su ubicación y escuchar las vibraciones a su alrededor, una forma rudimentaria de espionaje sónico. 3. La dominación, la mente. Naruto devoró la historia, la estrategia militar y la psicología. Leyó sobre las grandes guerras ninja, no las versiones censuradas de los libros de texto, sino los informes crudos y sangrientos de los archivos. Estudió a los grandes líderes. La visión de Hashirama, el pragmatismo de Tobirama, la velocidad de su padre. Pero también estudió a los grandes villanos, a los ninjas renegados, a los tiranos. Quería entender la mente de sus enemigos, aprender a pensar como ellos, a anticipar sus movimientos. Aprendió que la batalla más importante siempre se ganaba en la mente antes de que se lanzara el primer kunai. Durante este tiempo, su relación con el Kyuubi también cambió. El demonio en su interior no era un compañero silencioso. Era una presencia constante de rabia e instinto. Naruto no intentó luchar contra él. En cambio, lo estudió. Meditaba durante horas, no para encontrar la paz, sino para caminar por los pasillos inundados de su propia mente, hasta llegar a las puertas de la jaula. Se sentaba frente al gran zorro, ignorando sus rugidos y amenazas, y simplemente observaba. Aprendió los ritmos de la ira del Kyuubi, aprendió a sentir cuando su chakra se filtraba. Y lentamente, con el tiempo, aprendió a aprovechar pequeñas, diminutas cantidades de ese poder rojo y venenoso. No como una explosión, sino como un condimento, una forma de agudizar sus sentidos, de acelerar su curación, de añadir un toque de intimidación a su presencia cuando era necesario. 5/43 El mundo exterior, la academia, era su laboratorio social. Practicaba la desinformación, el camuflaje social. Se convirtió en un maestro de la sonrisa tonta, del comentario fuera de lugar, de la torpeza calculada. Hizo esto no por miedo, sino por estrategia. Un tonto es ignorado. Un tonto es subestimado. Y un tonto subestimado tiene una ventaja táctica abrumadora. Fue en este laboratorio donde se encontró con las 3 variables más importantes de su generación. Sakura Haruno, la chica de cabello rosa cuya devoción por Sasuke era tan predecible como el amanecer. Sasuke Uchiha, el último de su clan, cuya arrogancia era una armadura para un profundo pozo de dolor y odio. Hinata Higa. Hinata era una anomalía. Una variable que su lógica no podía calcular del todo. Era tímida, sí. Débil, según los estándares de su clan. Pero su Byakugan lo veía. No solo su chakra, sino a él. En sus ojos perlados, él no veía el odio o el miedo de los demás, sino una extraña y gentil tristeza, una empatía que lo desarmaba.
Ella era la única persona que, sin saberlo, amenazaba con deshacer su cuidadosa construcción de apatía. Y eso, para el joven arquitecto de las sombras, era la cosa más aterradora y fascinante del mundo. Capítulo 2. El ojo de la tormenta y el corazón del observador. La vida de Hinata Iga era una lección de silencio. El complejo de su clan era un mundo de shojis de papel de arroz, suelos de tatami y una quietud tan pesada que parecía tener su propia gravedad. Se le enseñó a caminar sin hacer ruido, a hablar en susurros y a ocultar sus emociones detrás de una máscara de sumisión recatada. Para el clan Niga, la emoción era una impureza, una variable desordenada en la ecuación perfecta de su linaje. Su padre, Yashi, era el sumo sacerdote de esta religión de la represión. Cada mañana, en el dojo familiar, la despojaba de su identidad y la reconstruía como un arma fallida. El puño suave, en manos de su padre, era un arte de una gracia letal. En las suyas, era una vacilación. Su Byakugan podía ver los 361 tenketsu del cuerpo de su padre, pero sus manos se negaban a golpear con la intención de herir. Su empatía, la cualidad que la hacía fundamentalmente ella, era tratada como un defecto de carácter, una enfermedad que debía ser purgada. 6/43 La compasión es el lujo de los fuertes, y tú eres débil, Hinata, le decía, su voz nunca se alzaba, pero cada palabra aterrizaba como un golpe. Tu hermana pequeña, Hanabi, entiende el instinto. Entiende que para proteger al clan, uno debe estar dispuesto a destruir. Tú, en cambio, dudas. Y la duda es la madre de la derrota. Su único refugio era la noche. Cuando el complejo Iga finalmente se sumía en el sueño, ella se sentaba junto a su ventana y abría su tercer ojo. El Byakugan era su ventana a un mundo del que estaba aislada. Veía a los gatos callejeros pelear en los tejados, a los amantes encontrarse en secreto en los parques, a los panaderos amasar el pan para el día siguiente. Veía la vida desordenada, imperfecta y vibrante de la aldea. Y lo veía a él. Naruto Uzumaki era su estudio secreto, su obsesión silenciosa. En la academia, era un bufón. Un payaso naranja que era el blanco de todas las bromas. Pero por la noche, a través de la visión penetrante de su Byakugan, veía la verdad. Veía al chico que se colaba en la torre del Hokage y se rodeaba de cientos de clones, devorando conocimiento como un hombre hambriento devora pan. Veía la disciplina en sus movimientos mientras practicaba taijutsu, la concentración en su rostro mientras dibujaba complejos sellos. Veía la máscara y al genio que se escondía debajo. Se convirtió en una especie de ritual. Observaba su soledad, tan diferente y a la vez tan parecida a la suya. Él estaba aislado por el odio del mundo. Ella, por la fría perfección de su familia. Ambos eran prisioneros. Y en esa observación, nació una extraña y profunda conexión. No era lástima. Era reconocimiento. El lenguaje silencioso entre ellos comenzó de forma casi accidental. Un día, durante una práctica de taijutsu en la academia, Hinata se torció un tobillo. Intentó ocultar el dolor, como le habían enseñado, pero Naruto, que estaba en el otro extremo del campo de entrenamiento fingiendo tropezar con sus propios pies, la vio. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Él no dijo nada. Simplemente frunció el ceño, un microgesto casi imperceptible, y luego continuó con su actuación de payaso. Al día siguiente, Hinata encontró un pequeño frasco en su escritorio. No era un ungüento comprado en una tienda. Era una mezcla casera de hierbas, una receta que solo se encontraba en los pergaminos médicos más antiguos del clan Iga. Olía a consuelo y a un conocimiento que no debería poseer. Su corazón se aceleró. ¿Cómo podía saberlo? Miró a Naruto, pero él ya estaba dormido en su asiento, 7/43 roncando suavemente, la imagen misma de la pereza. Pero ella sabía que era una mentira. Su respuesta fue igualmente sutil. Unos días después, notó que la chaqueta naranja de Naruto tenía un pequeño desgarro en la manga. Esa noche, en el santuario de su habitación, cosió una pequeña réplica de la espiral roja del clan Uzumaki, un símbolo que había visto en los libros de historia, y la dejó anónimamente en su buzón. Era un gesto pequeño, casi sin sentido, pero estaba cargado de significado.
Era su forma de decir, sé quién eres. Y no me importa. Estos pequeños intercambios se convirtieron en su salvavidas. Un libro sobre tácticas de evasión que aparecía en su bolsa después de que su padre la criticara por su lentitud. Un bento extra con sus rollos de canela favoritos que aparecía en el escritorio de él después de que lo viera saltarse el almuerzo. Eran dos fantasmas comunicándose en un código que nadie más podía ver, construyendo un puente de silenciosa comprensión sobre el abismo de su soledad. Mientras tanto, otra tormenta se estaba gestando en la academia. Sasuke Uchiha, el príncipe caído, no era ciego. Poseía el Sharingan, el ojo que ve la verdad. Y la verdad que veía era que Naruto Uzumaki no tenía sentido. Sasuke vivía en un mundo de jerarquías. Estaba él, el prodigio, en la cima. Y luego estaban todos los demás, muy por debajo. Pero Naruto desafiaba esta estructura. Era el último muerto, el idiota, el dobe. Y sin embargo, a veces, Sasuke veía destellos. Un destello de velocidad que no debería poseer. Un conocimiento en una respuesta que rápidamente disfrazaba como una suposición afortunada. Un destello en sus ojos que era demasiado agudo, demasiado inteligente, antes de que se nublara de nuevo con una estupidez vacía. Era como encontrar un error en el código del universo. Y volvía loco a Sasuke. Su necesidad de ser el mejor, su identidad como vengador, se basaba en la premisa de su superioridad. Naruto, con su mera existencia contradictoria, era una amenaza para esa identidad. La obsesión de Sasuke cristalizó el día del combate de práctica. Cuando Iruka anunció su nombre contra el de Naruto, Sasuke sintió una oleada de desprecio y oportunidad. Iba a exponer a Naruto. Iba a aplastarlo y a demostrarle a todos, y a sí mismo, que el orden natural del mundo seguía intacto. La pelea, sin embargo, fue una clase magistral de humillación psicológica. Naruto no luchó contra él. Jugó con él. Se tropezó, esquivó por accidente, cayó en el momento 8/43 justo para hacer que los ataques de Sasuke parecieran torpes y exagerados. Convirtió la fuerza y la precisión de Sasuke en un chiste. Y el golpe final, el golpecito en la frente, el gesto de Itachi, fue una profanación. Un acto de una arrogancia tan sublime que dejó a Sasuke sin aliento. Cuando Naruto se levantó, riéndose, declarando su victoria por suerte, Sasuke vio ese destello de nuevo. La máscara se cayó por un segundo. Y detrás de la sonrisa idiota, vio los ojos de un estratega, de un maestro de marionetas que acababa de hacer bailar a su peón más orgulloso. Vio un abismo de poder y conocimiento que no podía comprender. En ese momento, la misión de Sasuke en la vida adquirió un nuevo objetivo secundario. Itachi era el final del juego, la batalla final. Pero Naruto se convirtió en el jefe intermedio. El guardián del secreto. El rival que tenía que descifrar y derrotar para demostrar que era digno de enfrentarse a su hermano. El odio de Sasuke, antes un láser enfocado en Itachi, ahora se había dividido. Y la nueva mitad ardía con una intensidad fría y oscura, una obsesión por destruir al chico de la sonrisa estúpida y los ojos demasiado sabios. Naruto, por supuesto, lo había calculado todo. Había necesitado establecer el escenario. Necesitaba que Sasuke estuviera desequilibrado, que estuviera hambriento. Porque sabía que pronto, serían compañeros de equipo. Y necesitaba que su peón más valioso estuviera exactamente donde él quería que estuviera. Consumido por la necesidad de superarlo. Era la forma más fácil de manipularlo. Y en el mundo de Naruto, la manipulación era simplemente otra forma de supervivencia. La campana sonó, terminando el día. Naruto se estiró, bostezó y salió del aula, ignorando las miradas de incredulidad de sus compañeros y la mirada de puro odio de Sasuke. Caminó hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. Se giró ligeramente, y sus ojos se encontraron con los de Hinata al otro lado de la habitación. Le dio un guiño casi imperceptible, un gesto tan rápido que si parpadeabas, te lo perdías. Era su forma de decir, ¿viste eso? Todo salió según el plan. Hinata bajó la cabeza, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y fascinación. Estaba viendo a dos tormentas a punto de chocar.
Y ella, la observadora silenciosa, estaba de pie en el ojo tranquilo, la única que podía ver la verdadera naturaleza de ambas. 9/43 Capítulo 3. La lógica de los monstruos. El patio de la academia durante la hora del almuerzo era un microcosmos de la jerarquía social de Konoha. Los hijos de los clanes prestigiosos se sentaban juntos, formando islas de arrogancia genética. Los estudiantes civiles se agrupaban en sus propias tribus. Y luego estaban los parias. Naruto era una nación de un solo hombre, siempre sentado bajo el mismo árbol solitario, su aislamiento era un muro tan tangible como cualquiera de los que rodeaban la aldea. Hinata Iga, a pesar de su noble linaje, era otra exiliada, su propia timidez la convertía en una isla. Fue en este escenario que la crueldad casual de la infancia decidió manifestarse. Kiba Inuzuka, un chico cuya confianza superaba con creces su habilidad, especialmente cuando estaba separado de su compañero canino Akamaru, decidió que Hinata era un blanco fácil para su aburrimiento. Flanqueado por sus dos acólitos, acorraló a Hinata contra la pared del edificio de la academia. Vaya, si es la princesa Iga, ladró Kiba, con una sonrisa burlona. ¿Por qué tan solitaria? ¿O es que tus ojos espeluznantes asustan a todo el mundo? Hinata se encogió, sus dedos se retorcieron en el dobladillo de su chaqueta. Las palabras eran como pequeñas piedras afiladas. Por favor, déjame en paz, Kiba-san. ¿Kiba-san? Oh, qué educada. Se burló uno de los acólitos. Pero no respondió a la pregunta. ¿Es cierto que podéis ver a través de la ropa con esos ojos? ¡Qué pervertida! La risa de los tres chicos fue cruel y fuerte. Hinata sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. La humillación era un ácido que le subía por la garganta. Quería activar su Byakugan, golpear sus puntos de chakra y huir. Pero la voz de su padre resonaba en su cabeza. No muestres tu poder a los indignos. No causes problemas. Desde el otro lado del patio, Naruto observaba por encima del borde de su caja de bento. No movió un músculo. Su rostro permaneció impasible. Pero por dentro, su mente se había convertido en una máquina de calcular. Objetivo. Hinata Iga. Amenaza. 3 estudiantes de la academia, nivel bajo. Motivación. Intimidación para la autogratificación. Nivel de peligro para Hinata. Bajo, físico, alto, emocional. Implicaciones de la intervención. Riesgo de revelar habilidades, alteración del status quo social. Implicaciones de la no intervención. Daño emocional aún, 10/43 activo. Conclusión. La intervención es necesaria, pero debe ser ejecutada con precisión quirúrgica y una negación plausible. Cerró su bento, se levantó y caminó hacia la confrontación. Su andar era despreocupado, sus manos detrás de la cabeza, su sonrisa de idiota firmemente en su lugar. Parecía que estaba paseando sin rumbo. «Oh, oye», gritó, su voz era deliberadamente fuerte y molesta. «¿Qué está pasando aquí? ¿Una fiesta? Nadie me invitó». Kiba se giró, su rostro se contorsionó de fastidio. «Lárgate, Naruto. El circo de los perdedores está en otra parte». ¿Perdedores? Pero si estáis con la chica más lista de la clase. Dijo Naruto, rascándose la mejilla. Siempre sabe todas las respuestas. Aunque no las diga en voz alta. ¿Estáis pidiendo ayuda con la tarea? Porque yo también la necesito. La lógica absurda de su declaración descolocó a los matones por un segundo. Hinata lo miró, confundida, un atisbo de esperanza luchando contra su miedo. «Eres un idiota», espetó Kiba, recuperando la compostura. «No estamos hablando de la tarea. Estamos teniendo una conversación privada. Ahora, piérdete antes de que te lastime». «¿Lastimarme?», repitió Naruto, abriendo mucho los ojos con falsa sorpresa. «Pero si somos amigos. Todos somos shinobis de la hoja. ¿No se supone que debemos protegernos unos a otros? El viejo Hokage siempre habla de eso. La voluntad de fuego y todo eso». Su interpretación del bien intencionado tonto era tan perfecta que era casi dolorosa de ver. Pero mientras hablaba, sus ojos se fijaron en el suelo alrededor de los pies de Kiba. Notó una pequeña piedra suelta, del tamaño de un pulgar.
He tenido suficiente de ti, gruñó Kiba, dando un paso amenazador hacia Naruto. En ese momento, el pie de Naruto se movió, apenas un roce contra el suelo. Pateó la pequeña piedra suelta. La piedra salió disparada, baja y rápida, casi invisible. Golpeó el talón de Kiba justo cuando él transfería su peso hacia adelante. Para un observador externo, el resultado fue que Kiba, en su furia, se tropezó con sus propios pies. Se desplomó hacia adelante, con los brazos extendidos para detener la caída, completamente desequilibrado. Naruto, que parecía estar retrocediendo con miedo, se encontró directamente en el camino de Kiba. En lugar de apartarse, su cuerpo se movió con una velocidad que 11/43 contradecía su pánico fingido. Se agachó, y su hombro se encontró con el estómago de Kiba. No fue un placaje. Fue una aplicación precisa de la palanca. Usando el propio impulso de Kiba contra él, Naruto lo levantó del suelo y lo hizo caer de espaldas. Kiba aterrizó con un ruido sordo que le sacó el aire de los pulmones. Todo sucedió en menos de 2 segundos. Los dos acólitos de Kiba se quedaron congelados, sus cerebros incapaces de procesar la cadena de acontecimientos que acababa de convertir a su líder en un bulto jadeante en el suelo. Naruto se irguió, mirando a Kiba con una expresión de pánico cómico. ¡Oh, no! Kiba. Lo siento. Estabas corriendo demasiado rápido y yo estaba asustado y creo que choqué contigo. Fue un accidente, lo juro. Se arrodilló junto a Kiba, supuestamente para ayudarlo. Pero mientras lo hacía, su mano se posó en el hombro de Kiba, y sus dedos presionaron brevemente un grupo de nervios en la base del cuello. Un dolor agudo y paralizante recorrió el brazo de Kiba, haciéndolo gritar de verdad esta vez. Vaya, debes tener un calambre. Dijo Naruto, con una preocupación exagerada. Se puso de pie y miró a los otros dos chicos, que ahora lo miraban con una nueva cautela. Será mejor que lo llevéis a la enfermería. No se ve muy bien. Los dos chicos, viendo que su líder estaba genuinamente dolorido e incapacitado, y completamente desconcertados por cómo había sucedido, tomaron la decisión más sabia. Agarraron a Kiba y se lo llevaron, lanzando miradas de miedo y confusión a Naruto. El patio quedó en silencio. Naruto se giró hacia Hinata. La sonrisa tonta y la falsa preocupación se desvanecieron, dejando tras de sí una quietud insondable. La miró, evaluándola. Vio sus mejillas manchadas de lágrimas, su cuerpo tembloroso, pero también vio la forma en que lo miraba. No con gratitud. Con asombro. Como si acabara de ver a un matemático resolver una ecuación imposible. Se acercó a ella, el sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio. Le tendió la mano. El miedo es un arma, dijo, y su voz era la voz tranquila y analítica de la biblioteca, no la del payaso del patio. Ellos intentaron usarla en ti. Yo la usé en ellos. La diferencia es que su arma era tosca y la mía, precisa. Hinata, vacilante, tomó su mano. El contacto fue como un rayo. El calor de su mano contra la frialdad de la de él. La ayudó a ponerse de pie. 12/43 Pero, ¿lo lastimaste?, susurró ella. No, la corrigió Naruto suavemente. Le causé un dolor temporal y localizado para evitar un resultado peor. No hay daño permanente. Su orgullo está más herido que su cuerpo. Es una lección que necesitaba aprender. No elijas un objetivo que pueda devolverte el golpe de formas que no entiendes. La soltó, pero no se apartó. Sus ojos azules se fijaron en los de ella, y en ese momento, ella vio más allá del genio y del demonio. Vio al niño solitario que había decidido que la única forma de sobrevivir era convertirse en un monstruo más inteligente que los que lo cazaban. Y su corazón se rompió y se recompuso en una nueva forma, una que tenía espacio para esa monstruosidad. Mientras yo esté cerca, dijo Naruto, y no era una declaración, era un axioma, una verdad fundamental de su nuevo universo, nadie volverá a usar ese tipo de arma contra ti. Te doy mi palabra. No era la promesa de un amigo. Era la garantía de un soberano sobre su territorio más preciado. Era un juramento, no de afecto, sino de propiedad. Él la había reclamado como suya para protegerla.
Y para Hinata, que nunca había sido reclamada por nadie más que por el deber y la decepción, fue la declaración más romántica que jamás había oído. Asintió, incapaz de hablar. Él le dio un último vistazo, un asentimiento casi imperceptible, y luego se dio la vuelta. La máscara del idiota volvió a caer en su lugar mientras se alejaba, dejando a Hinata sola, pero por primera vez en su vida, sintiéndose todo menos sola. Había encontrado a su propio monstruo. Y no le tenía miedo en absoluto. Capítulo 4. El pergamino y el demonio interior. El examen de graduación fue un anticlímax deliberado. Naruto falló la prueba del Bunshin no Jutsu con un dramatismo espectacular, produciendo un clon que era poco más que un charco pálido en el suelo. La decepción en el rostro de Iruka era real. La oferta de Mizuki de una prueba de recuperación secreta fue tan predecible como el amanecer. Todo se desarrolló según los parámetros de su simulación mental. Esa noche, se convirtió en un ladrón. Entrar en la torre del Hokage no fue un desafío. Había estudiado sus puntos ciegos durante años. Robar el pergamino de los 13/43 sellos prohibidos fue casi insultantemente fácil. Mientras corría por los tejados con el enorme pergamino en la espalda, sintió una emoción que no era ni alegría ni miedo. Era la emoción de un plan que se desarrollaba a la perfección. En el claro del bosque designado, no perdió el tiempo. Creó 1000 Kage Bunshin. Pero su objetivo no era aprender un solo jutsu. Era cometer un acto de piratería intelectual a gran escala. Tenéis una hora, dijo el Naruto original a su ejército de clones. No leáis. No aprendáis. Copiad. Cada clon sacó un pergamino en blanco y pinceles de sellado de sus bolsas. Y comenzaron a copiar febrilmente el contenido del pergamino prohibido. Cada jutsu, cada diagrama, cada nota a pie de página. El Taijukage Bunshin no Jutsu, el Rasengan, las complejas formaciones de los 5 elementos, incluso la ominosa descripción del Shiki Fujin. Todo fue transferido a cientos de pergaminos más pequeños. Cuando Iruka finalmente lo encontró, el pergamino original ya había sido enrollado de nuevo, y los cientos de copias estaban almacenados de forma segura en el sello de bolsillo de Naruto. La escena que siguió fue un teatro. Naruto interpretó al niño desesperado y fácilmente manipulable. Iruka interpretó al maestro herido pero compasivo, protegiéndolo de un shuriken gigante y dando un discurso conmovedor sobre cómo Naruto no era un monstruo, sino un miembro valioso de Konoha. Naruto dejó que las palabras lo bañaran. Eran bonitas. Eran inútiles. La amabilidad de Iruka era genuina, pero llegaba 6 años tarde. El niño que podría haber sido salvado por esas palabras había muerto en un callejón oscuro hacía mucho tiempo. Luego vino Mizuki. Y con él, la revelación. La verdad sobre el Kyuubi no Yoko. Tú eres el zorro de 9 colas. Gritó Mizuki, su rostro contorsionado por el odio. Por eso todos te odian. Tú mataste a los padres de Iruka. Naruto, por supuesto, ya lo sabía. Había juntado las piezas años atrás. El festival en su cumpleaños, los susurros de demonio, el chakra rojo que sentía arremolinarse en su interior. La revelación de Mizuki no fue un shock. Fue una confirmación. Y fue un regalo. Porque le dio a Naruto la justificación perfecta para hacer lo que estaba a punto de hacer. Taijukage Bunshin no Jutsu. 14/43 El bosque se llenó con 2000 clones. No eran clones para el entrenamiento. Eran clones para la aniquilación. Mizuki se quedó paralizado, su arrogancia se evaporó en un instante de puro terror. La paliza que siguió fue brutal, sistemática y completamente impersonal. Fue la aplicación de una fuerza abrumadora para neutralizar una amenaza. Fue una ecuación que se resolvía a sí misma. Al final, cuando Iruka le entregó su propio protector de la hoja, Naruto aceptó. Dejó que las lágrimas de gratitud fingida rodaran por sus mejillas. Ató el metal frío a su frente. Era un símbolo. No de lealtad a la aldea, sino de su graduación. Se había graduado de ser una víctima. Ahora, era un jugador. El juego apenas comenzaba. Capítulo 5. Un respiro para afilar cuchillos. La semana que transcurrió entre la graduación y la asignación de los equipos Genin fue
Para la mayoría de los recién graduados, una extraña vacación. Un último suspiro de infancia antes de que la vida de un shinobi los reclamara. Para Naruto, fue una de las semanas más productivas de su vida. El protector de la hoja en su frente era una llave. No solo le daba estatus, sino también un nuevo nivel de acceso. Ahora, como genin oficial de Konoha, podía entrar y salir de la biblioteca principal sin levantar sospechas. Podía acceder a los campos de entrenamiento de nivel inferior. Y, lo más importante, le daba una razón legítima para existir en los espacios públicos de la aldea, una oportunidad para observar a sus futuros compañeros y rivales en su hábitat natural. Pero su primera parada no fue la biblioteca ni un campo de entrenamiento. Fue su propio paisaje mental. Esa noche, después de la confrontación con Mizuki, Naruto no durmió. Se sentó en el centro de su apartamento, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Viajó hacia adentro, más allá de los recuerdos y los pensamientos, hacia el núcleo húmedo y oscuro de su ser, donde residía su prisionero. La confrontación con Mizuki le había dado la justificación para usar el Tahuka Bunshin. Ahora, necesitaba entender la fuente de ese poder. Se encontró de pie en el agua hasta los tobillos, en el mismo pasillo cavernoso de siempre. Al final, estaban las rejas de la jaula, y detrás de ellas, el colosal ojo rojo del Kyuubi lo observaba. El odio y la malicia que emanaban de la bestia eran una fuerza física, una presión que habría aplastado la mente de un hombre normal. 15/43 Así que el pequeño carcelero finalmente viene a visitarme, resonó la voz del zorro en la mente de Naruto. No eran palabras, sino una avalancha de ira y desprecio. ¿Has venido a regodearte después de usar mi poder para aplastar a ese insecto? Naruto no respondió. Simplemente se sentó en el agua, a una distancia segura de la jaula, y miró al zorro. No con miedo. No con odio. Con curiosidad. Como un científico observando a una anomalía cósmica. ¿Qué eres? Pensó Naruto, proyectando el pensamiento hacia la bestia. El Kyuubi se rió, un sonido que hizo temblar los cimientos de la mente de Naruto. Soy el odio encarnado. Soy el desastre natural con conciencia. Soy el final de todas las cosas. Y tú, niño, eres mi jaula. Una jaula que se debilita con cada día que pasa. Interesante, pensó Naruto. Una concentración de energía sensible. Pero toda energía puede ser redirigida. Toda jaula puede ser reforzada. Y todo prisionero tiene una debilidad. Insolente. Rugió el Kyuubi, lanzándose contra las rejas. El sello de papel en el centro de la puerta brilló, repeliendo a la bestia. Cuando finalmente me libere, lo primero que haré será devorar tu patética alma. No lo creo, respondió Naruto, y por primera vez, habló en voz alta en ese espacio mental, su voz era tranquila pero firme. Tú y yo estamos vinculados, zorro. Si yo muero, tú desapareces. Te desvaneces en la nada durante un siglo antes de que tu energía se vuelva a concentrar. Una existencia solitaria y aburrida. En cambio, si yo vivo, tú vives. Si yo me hago más fuerte, esta jaula se hace más fuerte, pero mi cuerpo también se vuelve un contenedor más robusto para tu poder. Un poder que, como hemos visto esta noche, puedo empezar a utilizar. El Kyuubi se quedó en silencio, su único ojo rojo se entrecerró, evaluando al niño que no actuaba como ninguna de sus anteriores prisiones. Así que aquí está mi propuesta, continuó Naruto. No te pido tu amistad. No te pido tu ayuda. Te pido un acuerdo comercial. Te mantendré vivo. Te proporcionaré un contenedor fuerte y duradero. A cambio, me permitirás tomar prestada una fracción de tu poder cuando lo considere necesario. Un alquiler. Pagaré el alquiler fortaleciendo este sello y asegurando nuestra supervivencia mutua. O puedes seguir rugiendo y odiando en esta oscuridad hasta que algún día un enemigo nos mate a los dos. La elección es tuya. 16/43 El Kyuubi lo miró fijamente durante un largo minuto. Eres un mocoso arrogante y extraño, dijo finalmente. Pero no eres estúpido. Muy bien, carcelero. Tienes un trato. Pero no te equivoques. Esto no es una asociación. Es una tregua. El día que muestres debilidad, te devoraré.
Y disfrutaré cada segundo. No esperaba menos, pensó Naruto. Se puso de pie y se dio la vuelta, abandonando el paisaje mental. Había establecido las bases. No de una amistad, sino de una simbiosis pragmática. El demonio no era un enemigo a ser conquistado. Era un recurso a ser gestionado. Los días siguientes, Naruto se dedicó a la recopilación de inteligencia. Creó clones y los envió por toda la aldea con una misión: observar a sus compañeros de graduación. Quería gatos. Quería entender las fortalezas, las debilidades, las personalidades de las piezas de ajedrez con las que probablemente compartiría un tablero. Un clon observó a Shino Aburame, notando su estoicismo y la forma en que sus insectos Kikai actuaban como un sistema de vigilancia constante. Otro siguió a Kiba Inuzuka, analizando la perfecta sincronización con Akamaru. Un tercero estudió la sorprendente brutalidad del taijutsu de Choji Akimichi y la afilada inteligencia de Shikamaru Nara mientras jugaba al shogi en el parque, ganando partida tras partida con una expresión de puro aburrimiento. Un clon fue asignado específicamente a Sasuke. Lo observó entrenar en el complejo Uchiha abandonado, practicando su jutsu de bola de fuego una y otra vez. Su frustración y su odio eran un aura casi visible. Naruto anotó su tenacidad, pero también su falta de creatividad. Sasuke no buscaba nuevas soluciones. Intentaba perfeccionar las viejas a través de la fuerza bruta. Otro clon tenía la tarea más delicada: observar a Hinata. No la espiaba. Simplemente mantenía una distancia respetuosa, observando cómo interactuaba con su familia. Vio a Yashii rechazarla. Vio a su prima, Hanabi, superarla en un combate de práctica, ganándose un raro asentimiento de aprobación de su padre. Vio el dolor y la determinación en el rostro de Hinata mientras practicaba sola por la noche, sus movimientos cada vez más precisos, impulsados por una nueva motivación. Mientras tanto, en la oficina del Hokage, se estaba llevando a cabo una reunión muy diferente. 17/43 es inaceptable, Hiruzen. Dijo Omura muy tocado, uno de los consejeros ancianos, golpeando la mesa con la palma de la mano. El chico no solo robó el pergamino prohibido, sino que la demostración que hizo después, 2000 clones. El potencial de destrucción es demasiado grande. Debe ser puesto bajo un control más estricto. Y su actuación durante el examen, añadió Koharu Tatane, su rostro arrugado en una máscara de desaprobación. Fallar deliberadamente la prueba básica para luego mostrar un dominio del Hokage Bunshin, es un acto de una insubordinación y un engaño calculados. El chico es inestable. Danzo Shimura, sentado en las sombras como siempre, no dijo nada, pero una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro vendado. Hiruzen suspiró, el humo de su pipa llenando la habitación. Entiendo vuestras preocupaciones. Pero fue Mizuki quien lo manipuló para robar el pergamino. Y usó el poder para defender a Iruka, un shinobi de Konoha. Sus acciones, aunque poco ortodoxas, no fueron maliciosas. No se trata de malicia, se trata de control. Insistió Omura. Ese contenedor es demasiado poderoso para ser dejado a su suerte. Sugiero que sea transferido a mi jurisdicción. A la raíz. Allí, podemos moldearlo, asegurarnos de que su lealtad sea absoluta. Danzo finalmente había hablado, su voz era un susurro sedoso y venenoso. Hiruzen endureció la mirada. No. Ya tuvimos esta conversación hace 6 años, Danzo. No convertiré al hijo de Minato en una de tus marionetas sin emociones. Tiene el potencial de ser la mayor arma de Konoha. Pero un arma sin corazón es un arma que puede volverse contra su dueño. Seguirán mi plan. ¿Y cuál es tu plan, Hiruzen? Preguntó Koharu. ¿Asignarlo a un jonin al azar? No, dijo Hiruzen. Lo asignaré al único hombre que puede tener una oportunidad de entenderlo. Al único hombre que comparte un legado con él, tanto en el genio como en la tragedia. Lo asignaré a Kakashi Hatake. Hubo un silencio en la sala. La elección era ilógica y, a la vez, increíblemente arriesgada. Kakashi era un prodigio, sí. Pero también era un alma dañada, un hombre conocido por su apatía y su falta de interés en la enseñanza.
Además, añadió Hiruzen, jugando su carta de triunfo, lo pondré en un equipo con el último Uchiha. El Sharingan de Sasuke será un seguro contra el poder del Kyuubi. 18-43 se vigilarán mutuamente. Se empujarán mutuamente. Y con Kakashi como su guía, se convertirán en una fuerza que solidificará el poder de Konoha para la próxima generación. Los consejeros no estaban contentos, pero el plan de Hiruzen era tácticamente sólido. Danz no dijo nada más, pero la sonrisa bajo sus vendas se amplió. Pon a 2 demonios en una jaula con un guardián roto, pensó. Excelente. No importa quién gane. La carnicería será entretenida. La decisión estaba tomada. El destino del equipo 7 había sido sellado, no por el destino, sino por un comité de ancianos asustados que jugaban al ajedrez con niños como peones. Y ninguno de ellos se dio cuenta de que uno de los peones ya había empezado a jugar su propia partida. Capítulo 6. La jaula de los demonios rotos. El anuncio de la composición de los equipos Genin se realizó en el aula de la academia, una semana después de la graduación. La atmósfera era una mezcla de anticipación y pavor. Para estos niños, este era el momento que definiría sus carreras, y posiblemente, sus vidas. Iruka, de pie frente a la clase, leía los nombres de una lista, su voz teñida de un orgullo melancólico. Naruto, sentado en su habitual última fila, parecía estar medio dormido. Pero por dentro, estaba completamente despierto. Había pasado la última semana analizando todas las permutaciones posibles. Basado en las habilidades y personalidades de sus compañeros, y en la inclinación de la administración de la aldea por crear equipos equilibrados, había reducido las probabilidades a 3 posibles combinaciones para él. La que incluía a Sasuke Uchiha y Sakura Haruno estaba en la parte superior de esa lista. Equipo 7. Naruto Uzumaki. La sonrisa de Naruto no vaciló. Mantuvo su expresión de tonta sorpresa. Sakura Haruno. Sakura se desplomó sobre su escritorio con un gemido teatral. Su peor pesadilla se había hecho realidad. Estaría en un equipo con el payaso de la clase. Y Sasuke Uchiha. 19-43. Las emociones dieron un giro de 180 grados. Sakura levantó la cabeza, sus ojos brillaban con un júbilo de adoración. Estaba con su Sasuke-kun. El universo no era tan cruel después de todo. Sasuke, por su parte, no reaccionó. Su rostro permaneció como una máscara de fría indiferencia, pero Naruto notó el sutil endurecimiento de su mandíbula. Estaría en un equipo con el Doge. La anomalía. La humillación del combate de práctica todavía estaba fresca. Esto era una ofensa. Perfecto, pensó Naruto. Un equipo definido por la obsesión y el desprecio. 2 variables emocionales altamente predecibles y, por lo tanto, altamente manipulables. Vuestro Jonin Sensei, continuó Iruka, ajeno al drama silencioso, será Kakashi Ataque. Ese nombre sí provocó una reacción interna en Naruto. Kakashi del Sharingan. El copia ninja. El único estudiante vivo de su padre. Un hombre cuya leyenda estaba construida sobre una base de genio y tragedia. Había leído el expediente de Kakashi en los archivos del Hokage. Una historia de misiones de rango S, de 1000 jutsus copiados, pero también de un equipo perdido, de un amigo muerto, de un sensei al que no pudo salvar. Kakashi no era solo un guardián. Era un espejo oscuro del propio pasado de Naruto. Esto no sería una simple relación de sensei y estudiante. Sería una partida de ajedrez. Kakashi, por supuesto, los hizo esperar 3 horas en la azotea. Fue una prueba deliberada. Una forma de medir su paciencia y su dinámica de grupo. Naruto lo sabía. Pasó el tiempo observando. Vio a Sakura intentar y fracasar en iniciar una conversación con Sasuke. Vio a Sasuke ignorarla, sus ojos fijos en el horizonte, perdido en sus pensamientos de venganza. Y se dejó ser el payaso, quejándose del hambre y del aburrimiento, reforzando la imagen que quería proyectar. Cuando Kakashi finalmente apareció, su única presentación fue una evaluación insultante de sus personalidades. Les dijo que se encontraran en el campo de entrenamiento número 3 a la mañana siguiente, al amanecer, y les advirtió que no desayunaran. Otra prueba.
Una prueba de obediencia y de su capacidad para anticipar el engaño. Naruto, por supuesto, desayunó abundantemente. Sabía que necesitaría la energía. El campo de entrenamiento número 3 era un lugar cargado de historia. 3 postes de madera, desgastados por el tiempo, se alzaban en el centro, testigos 20/43 silenciosos de innumerables pruebas y fracasos. Kakashi los esperaba allí, con los brazos cruzados y una expresión de aburrimiento. Explicó las reglas del test de las campanillas. 2 campanas. 3 genin. Un almuerzo en juego y el riesgo de ser expulsado de vuelta a la academia. La simplicidad de la prueba era engañosa. Naruto sabía que no se trataba de conseguir las campanas. Se trataba de entender el verdadero significado de la prueba. Tenéis hasta el mediodía, dijo Kakashi, su voz de repente perdiendo su pereza. Y un último consejo. Venid hacia mí con la intención de matar. De lo contrario, no tendréis ni la más remota oportunidad. La intención asesina que irradió de él en ese momento no fue una broma. Fue real, concentrada, el producto de 1000 batallas. Sakura palideció. Incluso Sasuke dio un paso atrás instintivamente. Naruto sintió el familiar cosquilleo del peligro. La partida había comenzado. En cuanto Kakashi dijo empezad. Sasuke y Sakura desaparecieron en una explosión de velocidad. Naruto, fiel a su papel, se quedó quieto, rascándose la cabeza. ¿Eh? ¿Ya hemos empezado? Gritó. Kakashi suspiró. Definitivamente es el hijo de Sensei. Todo corazón y nada de cerebro, pensó Kakashi, una punzada de vieja culpa mezclada con su irritación. Decidió ocuparse primero de la amenaza obvia. El Uchiha. Encontró a Sasuke escondido entre los árboles, sus ojos Sharingan buscando febrilmente. Kakashi apareció detrás de él, tan silencioso como una hoja al caer. Un shinobi nunca debe mostrarle la espalda a su enemigo, susurró Kakashi. Sasuke se giró, con un kunai ya en la mano, pero Kakashi fue más rápido. El combate que siguió fue corto y brutalmente educativo. Kakashi no solo esquivó los ataques de Sasuke, los desmanteló. Usó el taijutsu para desequilibrarlo, el genjutsu para confundirlo, y el ninjutsu para humillarlo. La batalla culminó con Sasuke siendo enterrado hasta el cuello, víctima del jutsu de caza de cabezas, su orgullosa cabeza Uchiha sobresaliendo del suelo como una extraña col. El orgullo de los Uchiha es grande, pero no te servirá de nada si no puedes ver el campo de batalla completo, lo amonestó Kakashi, antes de desaparecer. Mientras tanto, Sakura buscaba frenéticamente a Sasuke, su pánico la hacía un blanco fácil. Kakashi la atrapó en un genjutsu simple pero efectivo. Una visión de 21/43 Sasuke, horriblemente herido, pidiéndole ayuda. Su grito la dejó inconsciente, neutralizada por sus propias emociones. 2 eliminados, pensó Kakashi. Ahora solo quedaba el payaso. Encontró a Naruto junto al río, aparentemente intentando pescar con un kunai. Oye, Naruto, dijo Kakashi, apareciendo a su lado. ¿No deberías estar intentando conseguir una campana? Naruto se sobresaltó, dejó caer el kunai y cayó al agua con un chapoteo. Salió a la superficie, tosiendo y escupiendo agua. Kakashi-sensei. Me ha asustado. Casi me ahogo. Kakashi se pellizcó el puente de la nariz bajo la máscara. Esto era patético. ¿Realmente era este el equipo que el Hokage le había encomendado? Pero mientras observaba al chico salir del agua, algo llamó su atención. El reflejo. El reflejo de Naruto en el agua, estaba sonriendo. No con una sonrisa tonta, sino con una sonrisa fría y calculadora. Una trampa. En el momento en que Kakashi se dio cuenta, ya era demasiado tarde. El Naruto que salía del agua se disolvió. Un clon de agua. Y desde los árboles, docenas de shurikens volaron hacia él. Kakashi los esquivó con una agilidad acrobática, pero mientras estaba en el aire, el verdadero Naruto emergió del agua detrás de él, con un Rasengan en la mano. Kakashi, en el aire y sin forma de esquivar, se vio obligado a usar su Sharingan para copiar el Rasengan de Naruto y chocar con él en el aire. La explosión resultante los envió a ambos en direcciones opuestas. Kakashi aterrizó en una rama, su brazo entumecido por el impacto.
Miró a Naruto, que ahora estaba de pie en la orilla, su ropa mojada pegada a su cuerpo. La máscara de idiota se había desvanecido por completo. En su lugar había una expresión de fría evaluación. Impresionante, Kakashi-sensei, dijo Naruto, su voz desprovista de toda emoción. Copiar una técnica de rango A en medio segundo. Tu Sharingan es tan bueno como dicen las leyendas. Kakashi se quedó en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Rasengan? Esa era la técnica característica de Sensei. Se suponía que estaba incompleta. 22/43 ¿Cómo la aprendió este chico? ¿Y el clon de agua? ¿La estrategia? Esto no es lo que me dijeron. ¿Has estado jugando conmigo todo este tiempo?, dijo Kakashi, su voz ahora era seria. Jugar es un término infantil, respondió Naruto. Yo lo llamo recopilación de datos. Necesitaba saber cómo luchabas. Necesitaba saber cómo neutralizarías a mis compañeros de equipo. Y necesitaba confirmar el alcance de tu Sharingan. Ahora, tengo los datos que necesito. Naruto hizo un solo sello de mano. Kai. En todo el campo de entrenamiento, Sasuke y Sakura despertaron de repente. Sasuke se encontró libre de su prisión de tierra. Sakura se encontró ilesa, la visión de un Sasuke herido se desvaneció. Se encontraron uno al lado del otro, confundidos. Y luego, un clon de Naruto apareció frente a ellos. Escuchad con atención, dijo el clon, su voz era la del Naruto serio y calculador. Ninguno de nosotros puede vencer a Kakashi solo. Pero él solo tiene 2 manos. Sakura, tu control de chakra es excelente. Olvida el combate. Concéntrate en esto. El clon le entregó un pergamino con un diagrama de un genjutsu de bajo nivel pero increíblemente complejo, diseñado para afectar el equilibrio, no la vista. Sasuke, tu orgullo es tu mayor debilidad y tu mayor fortaleza. Voy a usarlo. Cuando te dé la señal, quiero que desates tu jutsu de bola de fuego más grande. No apuntes a Kakashi. Apunta al cielo. Será una distracción. El clon desapareció. Sasuke y Sakura se miraron, completamente desconcertados. ¿Recibir órdenes de Naruto? Era impensable. Pero la lógica detrás de las órdenes era innegable. De vuelta en el río, Kakashi se preparaba para una verdadera batalla. Así que ese es tu plan. Unir al equipo. Es el verdadero propósito de la prueba. Pero es demasiado tarde. Solo quedan 10 minutos. 10 minutos es una eternidad, dijo Naruto. Y desapareció en una explosión de velocidad. Lo que siguió fue una partida de ajedrez a alta velocidad. Naruto no intentó luchar contra Kakashi. Lo acosó. Usó clones para crear distracciones, fuinjutsu para tender trampas sutiles, sellos que alteraban ligeramente el terreno, que hacían que el suelo 23/43 fuera resbaladizo, que amortiguaban el sonido. Forzó a Kakashi a estar constantemente en movimiento, a gastar chakra, a dividir su atención. A las 11:58, Naruto dio la señal. Sasuke, a regañadientes, desató una bola de fuego masiva hacia el cielo. La explosión de luz y calor fue una distracción perfecta. En ese mismo instante, Sakura, desde su escondite, activó el genjutsu que Naruto le había enseñado. Kakashi, cuya atención estaba dividida, sintió que el mundo se inclinaba ligeramente, su perfecto sentido del equilibrio se vio comprometido por una fracción de segundo. Y esa fracción de segundo fue todo lo que Naruto necesitó. No atacó por delante. Emergió del suelo debajo de Kakashi, habiendo usado un jutsu de estilo tierra para viajar bajo tierra. No llevaba un Rasengan. No llevaba un kunai. Simplemente extendió la mano y, con una facilidad casi insultante, tomó las 2 campanillas del cinturón de Kakashi. El reloj del monumento sonó, marcando el mediodía. Naruto se puso de pie, haciendo tintinear las campanillas. Sasuke y Sakura emergieron de los árboles, mirándolo con una mezcla de incredulidad y un nuevo y reticente respeto. Kakashi se quedó allí, su único ojo visible muy abierto. Había sido superado. No por la fuerza, sino por una estrategia tan compleja, tan perfectamente ejecutada, que era casi una obra de arte. Había subestimado a Naruto Uzumaki. Lo había subestimado gravemente.
Naruto le arrojó una de las campanillas a Sasuke y la otra a Sakura. ¿Qué haces?, preguntó Sasuke, confundido. Tú las conseguiste. Incorrecto, dijo Naruto. Nosotros las conseguimos. Sin tu distracción y sin el genjutsu de Sakura, mi plan no habría funcionado. El propósito de la prueba no era conseguir las campanillas. Era demostrar que podíamos trabajar en equipo para superar un obstáculo insuperable. Y eso es lo que hicimos. Se giró hacia Kakashi, que todavía estaba en silencio. Aprobamos, ¿verdad, sensei? Kakashi lo miró fijamente. Vio al hijo de su sensei. Vio al Jinchuriki. Vio a un payaso. Vio a un genio. Vio un monstruo. Vio todas estas cosas a la vez. Y se dio cuenta de que su misión no era enseñar a este chico. Era sobrevivir a él. 24/43 Lentamente, una sonrisa se formó bajo su máscara. Sí, dijo, su voz teñida de un asombro genuino. Aprobados. Equipo 7, vuestra primera misión comienza mañana. Se fue, dejando a los 3 genin solos en el campo de entrenamiento. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Estaba lleno de nuevas preguntas y de un nuevo y peligroso tipo de respeto. Se habían convertido en un equipo. No por amistad, sino porque todos se habían dado cuenta de que estaban atrapados en la misma jaula, con el demonio más impredecible que Konoha había producido en generaciones. Acto segundo. El bautismo de la sangre capítulo 7. El teatro de lo mundano. Los días que siguieron a la prueba de Kakashi se convirtieron en un purgatorio de normalidad forzada. El equipo 7 fue asignado a una serie de misiones de rango D, las tareas más bajas y mundanas que la aldea podía ofrecer. Para Sasuke y Sakura, fue una espiral de frustración. Para Kakashi, fue una oportunidad de observación. Para Naruto, fue una mina de oro de datos. La primera misión fue deservar el jardín de una matrona civil. Sakura atacó las malas hierbas con un entusiasmo que esperaba que impresionara a Sasuke. Sasuke se negó a participar, declarando que estaba por debajo de un Uchiha, y pasó la hora meditando. Naruto, por su parte, se dedicó a la tarea con una torpeza estudiada, arrancando accidentalmente varias flores premiadas y ganándose los gritos de la cliente. Pero mientras fingía ineptitud, sus dedos analizaban la composición del suelo, sus ojos seguían los patrones de los insectos y sus oídos catalogaban los chismes de los vecinos. La información era poder, sin importar cuán trivial pareciera. La segunda misión fue recuperar al gato Tora, el némesis de todos los equipos genin. La persecución por los tejados de Konoha fue un caos. Pero para Naruto, fue un ejercicio de análisis en vivo. Observó el estilo de movimiento de Sasuke, su velocidad, su forma de saltar, notando una ligera vacilación al aterrizar sobre su tobillo izquierdo. Anotó la falta de conciencia espacial de Sakura, su tendencia a centrarse solo en el objetivo. Usó la persecución para trazar un mapa más detallado de las rutas de patrulla de los Anbu, notando los puntos ciegos y los cambios de 25/43 turno. Cuando finalmente atrapó al gato, no fue con velocidad, sino con una trampa simple. Una pequeña bola de papel atada a una cuerda, imitando a un ratón, que atrajo al gato a un callejón sin salida. Cada misión era una oportunidad de aprendizaje. Pintar una valla le enseñó sobre la durabilidad de los materiales y los tiempos de secado, conocimiento útil para sabotaje. Pasear a los perros de los Inuzuka le permitió estudiar de cerca la comunicación entre un ninja y su ninken. Ir de compras para un comerciante le dio una visión de la economía de la aldea y de las rutas de suministro. Sasuke, sin embargo, estaba llegando a su punto de ruptura. Cada misión de rango D era una herida en su orgullo, un recordatorio de que no estaba persiguiendo a Itachi. Su frustración se dirigía cada vez más hacia Naruto, cuya aparente estupidez e incompetencia hacían que cada tarea fuera 10 veces más larga y humillante. ¿No puedes hacer nada bien, Doge?, espetó Sasuke, después de que Naruto accidentalmente volcara una caja de manzanas durante una misión de entrega. Eres un lastre para este equipo. Naruto simplemente le dio su sonrisa vacía. Lo siento, Sasuke. Soy un poco torpe. Bien, pensó Naruto. Sigue subestimándome. Sigue enfocando tu ira en mí.
Te hace predecible. Te hace controlable. Mientras tanto, Kakashi observaba esta dinámica con una creciente sensación de inquietud. Se presentó en la oficina del Hokage una tarde, después de una misión particularmente ardua. Lord Hokage, dijo Kakashi, saltándose las formalidades. Hiruzen levantó la vista de su papeleo. Kakashi. ¿A qué debo el placer? ¿El equipo 7 ya te ha vuelto loco? ¿Están locos? Sí, pero no de la forma que esperaba, respondió Kakashi, su tono era grave. Sasuke es un libro abierto de orgullo y venganza. Sakura es un satélite en su órbita. Son predecibles. Pero Naruto es un problema. Le contó a Hiruzen sobre el test de las campanillas. No la versión simplificada que puso en su informe, sino la verdad completa. El Rasengan. El Genjutsu coordinado. La manipulación psicológica. La estrategia impecable oculta bajo una capa de idiotez perfecta. 26/43 no es un niño, Lord Hokage, dijo Kakashi. Es un estratega que finge ser un niño. Cada movimiento que hace, cada palabra que dice, se siente calculado. Me está estudiando. Nos está estudiando a todos. Y francamente, me aterra. Hiruzen suspiró, el peso del mundo en sus hombros. Sabía que era inteligente. Subestimé hasta qué punto. El incidente con Mizuki, la forma en que lo manejó. Debería haber sido una señal. ¿Qué hacemos? Preguntó Kakashi. No puedo enseñarle. Está más allá de lo que un equipo genin normal debería manejar. Su nivel de habilidad, especialmente en Fuinjutsu, está a la par con el de un jonin especializado. No, dijo Hiruzen. No podemos tratarlo de forma diferente. Eso solo lo aislaría más. Debe permanecer dentro de la estructura. Necesita aprender a trabajar dentro de un equipo, no a usarlo como un conjunto de piezas de ajedrez. Necesita un desafío que no pueda controlar por completo. Una misión que lo fuerce a depender de otros. Fue entonces cuando Hiruzen sacó un pergamino de su cajón. Rango C escolta a un constructor de puentes al país de las olas. Kakashi leyó la descripción. Su ojo se entrecerró. Esto es sospechoso. El país de las olas está bajo el control de Gato. Este constructor es un hombre muerto. Hay una alta probabilidad de que nos encontremos con ninjas renegados. Lo sé, dijo Hiruzen. Pero oficialmente, es un rango C, será una misión de observación. Quiero que lo observes en un entorno incontrolado. Quiero ver cómo reacciona cuando se enfrenta a variables que no puede predecir. Y quiero que protejas a Sasuke. Si el Kyuubi se descontrola, el Sharingan de Sasuke es nuestra única contención inmediata. Kakashi se quedó en silencio. Entendió la orden oculta. Esta no era una misión de escolta. Era una misión de vigilancia sobre su propio estudiante. Estaba siendo enviado a una trampa potencial para probar los límites de la jaula del demonio. Entendido, Lord Hokage, dijo finalmente, y desapareció. La asignación de la misión se desarrolló como un guión. La frustración de Sasuke alcanzó su punto álgido. Naruto dio su discurso de querer una misión de verdad. Itazuna, el constructor de puentes, entró en escena, oliendo a sake y a mentiras. Naruto, por supuesto, analizó la situación al instante. La historia de Itazuna no cuadraba. Las probabilidades de que fuera una simple misión de rango C eran 27/43 infinitesimales. Pero interpretó su papel. Celebró la oportunidad de ver el océano, ganándose una mirada de puro desdén de Sasuke y un suspiro de resignación de Sakura. El viaje comenzó. Las primeras horas fuera de la aldea fueron un estudio de tensión silenciosa. Kakashi leía su libro, pero sus sentidos estaban en alerta máxima. Sasuke afilaba un kunai mientras caminaba, su energía nerviosa era una vibración en el aire. Sakura intentaba hacer una conversación trivial, pero sus palabras morían en el silencio. Naruto, fiel a su papel, tarareaba una canción desafinada, pateando piedras en el camino. Fue él quien vio el charco. Un día sin nubes. Un camino seco. Y un charco de agua. Era una trampa tan obvia, tan insultantemente amateur, que Naruto casi se rió. Chunin de bajo nivel, pensó.
Probablemente la primera línea de defensa de Gato, enviados para probar al objetivo. Oh. Una finta. Fingió tropezar, deteniéndose para atarse un zapato que ya estaba atado. Mientras estaba agachado, sus dedos dibujaron un pequeño e invisible sello de Fuinjutsu en el polvo. Un sello de eco. Registraría la firma de chakra de cualquiera que pasara por él. Datos. Siempre más datos. Kakashi también vio el charco. Su ojo se encontró con el de Naruto por una fracción de segundo sobre el hombro del chico agachado. Hubo un entendimiento silencioso. Lo sé. Veamos cómo lo manejas. Naruto se reincorporó al grupo. Y caminaron directamente hacia la trampa. No por ignorancia. Por invitación. Estaban llamando a la puerta del enemigo. Y Naruto estaba listo para registrar quién respondía. Capítulo 8. La primera lección de sangre. El aire se sentía espeso y quieto cuando se acercaron al charco. El silencio del bosque parecía contener la respiración. Naruto, que caminaba unos pasos por detrás, observó las reacciones de su equipo. Sasuke, aunque intentaba ocultarlo, caminaba con una rigidez que delataba su tensión. Su mano nunca se alejaba del porta-kunai. Sakura, por el contrario, parecía completamente ajena, más preocupada por el polvo que se adhería a su vestido rojo. Kakashi seguía inmerso en su libro, pero Naruto notó que la forma en que pasaba las páginas era demasiado rítmica, demasiado regular. Era una actuación, igual que la suya. 28/43. Cuando los pies de Kakashi pasaron junto al borde del charco, el agua explotó hacia arriba. Dos figuras emergieron, no como hombres, sino como proyectiles de metal y músculo. Los hermanos demonio. La cadena con garras que los unía silbó en el aire, una serpiente de acero sedienta de sangre. Apuntaron a la figura más grande, la amenaza más obvia. Kakashi. El Jonin es mío. Gritó uno de ellos, su voz ronca por la falta de uso. La cadena se envolvió alrededor de Kakashi con una velocidad brutal. Y con un tirón, el cuerpo del copia ninja fue desgarrado en una lluvia de carne y tela. El efecto en el equipo fue inmediato y predecible. Sakura soltó un grito ahogado, sus ojos se abrieron con un horror paralizante. Kazuna cayó de espaldas, con el rostro pálido como la cera. Sasuke, sin embargo, reaccionó como un verdadero shinobi. Superó el shock en una fracción de segundo, su Sharingan de 2 aspas girando a la vida mientras se ponía en una postura defensiva frente a Kazuna. Su cuerpo temblaba, pero su voluntad era de acero. Naruto, por su parte, activó su propio protocolo de combate, uno que había practicado 1000 veces en su mente. Fase 1. Evaluar. 2 enemigos, Chunin de nivel medio. Especializados en combate coordinado y armas de medio alcance. Su mayor fortaleza es su cadena, su mayor debilidad es la necesidad de permanecer relativamente cerca el uno del otro. El objetivo principal sigue siendo el cliente. Kakashi está vivo, por supuesto. Kawarimi no Jutsu. Ahora está observando desde los árboles. Esto sigue siendo una prueba. Fase 2. Simular pánico. Naruto se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Kakashi-sensei. ¡No! Está muerto. Vamos a morir todos. Su actuación fue impecable, llena del tipo de histeria que los enemigos esperarían de un niño. Los hermanos demonio lo ignoraron, su atención se centró en Sasuke y Kazuna. Un Uchiha, siseó el otro hermano, Meizu. Rato pagará bien por esos ojos. Se lanzaron hacia adelante. Fue entonces cuando Naruto ejecutó la fase 3. Intervención sutil. Mientras los hermanos cargaban, Naruto, en su supuesto pánico, tropezó y lanzó un kunai al azar. El kunai voló sin rumbo aparente, pero su trayectoria fue calculada con una precisión milimétrica. No apuntó a los ninjas. Apuntó a la cadena que se arrastraba entre ellos. El kunai golpeó un eslabón, no con la fuerza suficiente para romperlo, pero sí para cambiar su trayectoria, haciendo que la cadena se enredara en la raíz de un árbol cercano. 29/43. Los dos hermanos, unidos por la cadena ahora anclada, fueron detenidos bruscamente, su ataque coordinado se convirtió en un desastre tope.
Sasuke, que se había preparado para un asalto frontal, se encontró con una apertura inesperada. No dudó. Se lanzó hacia adelante, su taijutsu era rápido y preciso. Se centró en Gozu, el hermano más cercano, golpeando con una serie de patadas y puñetazos que lo obligaron a retroceder. Sakura, sacudida de su parálisis por la repentina inversión de la situación, hizo lo que su instinto le decía. Se puso directamente frente a Kazuna, con un kunai en la mano, su cuerpo era un escudo humano tembloroso. Bien, pensó Naruto. Instinto protector. Útil. Naruto, mientras tanto, continuó su actuación. Corrió hacia el bosque, gritando. Meizu, furioso por el enredo de la cadena, se liberó y fue tras la presa más fácil y ruidosa. Un error fatal. En el momento en que Meizu entró en la línea de árboles, Naruto dejó de gritar. Se dio la vuelta, y el miedo en su rostro fue reemplazado por un vacío helado. Meizu cargó contra él, con su garra levantada. Naruto esperó hasta el último segundo. Luego, su mano se disparó. No sostenía un kunai. Sostenía 3 embons, pellizcados entre sus dedos. Los lanzó con un movimiento de muñeca. Las agujas eran casi invisibles. Se clavaron en la muñeca, el codo y el hombro del brazo armado de Meizu. No eran golpes mortales. Eran golpes a los principales grupos de nervios. El brazo de Meizu se quedó muerto, la garra de metal cayó al suelo con un ruido sordo. El Chunin se quedó mirando su brazo inútil con incredulidad. Antes de que pudiera procesarlo, Naruto ya estaba sobre él. Le dio una patada en la parte posterior de la rodilla, rompiendo su postura, y luego le propinó un golpe con la palma de la mano en la base del cráneo. Meizu se desplomó, inconsciente. De vuelta en el camino, Gozu estaba siendo presionado por Sasuke. Pero Gozu era un Chunin experimentado. Estaba a punto de dominar al joven Uchiha cuando su conexión con su hermano se cortó. Sintió la ausencia de Meizu. Se giró, presa del pánico. Y en esa fracción de segundo de distracción, Kakashi descendió. El Jonin apareció como un fantasma, noqueando a Gozu con un solo golpe preciso en la nuca. La batalla había terminado. Duró menos de un minuto. 30/43 Kakashi ató a los 2 ninjas renegados a un árbol. Luego, se giró hacia su equipo. Miró a Sasuke, que respiraba con dificultad, con una mezcla de orgullo y frustración en su rostro. Miró a Sakura, que todavía protegía a Kazuna. Y luego miró hacia el bosque, de donde Naruto emergía, frotándose los ojos y temblando. ¿Se han ido? Tartamudeó Naruto. Les lancé una piedra y salí corriendo. Sasuke lo miró con puro desprecio. Kakashi lo miró con un escrutinio intenso y silencioso. Le lanzó una piedra, pensó el Jonin. Y de alguna manera, un Chunin experimentado terminó inconsciente con 3 embons perfectamente colocados en los nervios de su brazo. Este chico, es un mentiroso aterradoramente bueno. La confrontación con Kazuna fue inmediata. Kakashi, dejando caer toda su fachada de pereza, presionó al constructor de puentes contra un árbol, su único ojo visible era tan frío como el acero. Chunin de Kirigakure, Shiseo Kakashi. Contratados para matarte. Esto no es un rango C, esto es un rango A, como mínimo. Nos has mentido. Has puesto a mis estudiantes, a 3 niños, en peligro mortal. Danos una razón por la que no debería dejarte aquí mismo y volver a Konoha para informar de tu engaño. Kazuna, temblando bajo la presión asesina de Kakashi, finalmente confesó todo. Habló de la tiranía de Gato, del ahogamiento económico de su país, de la esperanza que representaba el puente, de su falta de dinero para pagar una misión de mayor rango. Terminó su historia con lágrimas en los ojos, una súplica desesperada por la salvación de su pueblo. Las reacciones del equipo fueron un estudio de sus personalidades. Deberíamos volver, Sensei. Dijo Sakura, su voz era una mezcla de indignación y miedo. Nos mintió. No estamos preparados para luchar contra un ejército de ninjas por un hombre que nos engañó. Su reacción fue emocional, basada en la traición personal. Sasuke, por otro lado, estaba en silencio, analizando. Continuar presenta un riesgo significativo, dijo finalmente, su voz era fría y pragmática.
Pero retirarse ahora, después de haber demostrado nuestra superioridad contra el primer equipo de asalto, sería una mancha en el honor de Konoha. Y personalmente, sus ojos se dirigieron a los ninjas inconscientes. Quiero la oportunidad de luchar contra oponentes más fuertes. Su decisión se basaba en el orgullo y la ambición. 31/43. Entonces, todos miraron a Naruto. Él, que había estado temblando y llorando durante todo el monólogo de Tazuna, de repente se secó las lágrimas. Miró a Tazuna, no con ira, sino con una extraña intensidad. Se acercó y se paró frente al anciano. Señor Tazuna, dijo Naruto, su voz era sorprendentemente firme. Usted es un hombre valiente. Todos se quedaron en silencio. Usted sabía que vendrían a por usted, continuó Naruto. Sabía que podría morir. Pero decidió luchar por su pueblo de todos modos. Eso es lo que hace un héroe. Luego se giró hacia su equipo, con una nueva y ardiente determinación en sus ojos. No podemos abandonarlo. Somos ninjas de la hoja. Si damos la espalda a la gente que nos necesita, entonces no somos mejores que gato. Completaré esta misión, incluso si tengo que hacerlo solo. Fue una actuación magistral. Apeló al honor, al deber, al idealismo de la voluntad de fuego. Puso a Sakura y a Sasuke en una posición en la que no podían negarse sin parecer cobardes o egoístas. Y le dio a Kakashi la justificación perfecta para aceptar una misión que, en el fondo, ya había decidido continuar. Una manipulación emocional perfecta, pensó Kakashi, mientras observaba al chico que ahora era aclamado como un héroe por Tazuna. Ha arrinconado a todo el mundo. Es brillante. Y es aterrador. Kakashi suspiró. Muy bien. La decisión de Naruto es admirable. La misión continúa. Se giró hacia el camino que conducía al país de las olas. Pero estad alerta. Esto solo fue el saludo. El verdadero demonio aún no ha aparecido. Continuaron su viaje, el aire entre ellos había cambiado una vez más. Sasuke miraba a Naruto con una nueva y confusa mezcla de desprecio y una pizca de curiosidad. Sakura estaba confundida por la repentina valentía de Naruto. Y Kakashi dejó de ver a Naruto como el hijo de su sensei. Empezó a verlo como lo que realmente era, la variable más peligrosa y desconocida en cualquier campo de batalla. Capítulo 9. El demonio en la niebla. El viaje en bote hacia el país de las olas fue como cruzar el río Estigia hacia el inframundo. Una niebla antinaturalmente espesa se levantó del agua, envolviendo 32/43 su pequeña barca en un mundo de silencio y gris. El remero, un hombre delgado y asustado, les advirtió que no hicieran ruido. La niebla es el velo de gato, susurró. Sus espías están en todas partes. Finalmente, a través del velo, apareció la sombra de un puente. Un colosal esqueleto de acero y madera, a medio terminar, que se extendía hacia el cielo como los dedos de un titán ahogado. Era un monumento a la esperanza y a la desesperación. Ahí está, dijo Tazuna, su voz era una mezcla de orgullo y miedo. Mi puente. Nuestra conexión con el mundo. Desembarcaron y se adentraron en el bosque, la niebla se aferraba a ellos como una tela de araña húmeda. Naruto, que había estado inusualmente callado, se detuvo de repente. Agachaos. Gritó, una fracción de segundo antes de que el silbido de una espada masiva cortara el aire. Una Kubikirich se incrustó en un árbol justo donde sus cabezas habían estado. Y sobre su mango, una figura que parecía haber nacido de la propia niebla. Zabuza Momochi. La presión que irradiaba era sofocante. Era diferente a la de los hermanos demonio. Esto no era la sed de sangre de un matón. Era el aura fría y profesional de un asesino de élite. Un verdadero demonio. La confrontación fue corta y brutalmente unilateral al principio. Kakashi reveló su Sharingan, pero Zabuza estaba preparado para ello. Creó un clon de agua y, mediante una finta brillante, atrapó a Kakashi en su jutsu de prisión de agua. La situación se volvió desesperada al instante. Su líder, su única defensa real contra un Jonin de clase S, estaba neutralizado. Mocosos, se burló Zabuza desde su posición en el agua. Ahora, aprended la diferencia entre un verdadero shinobi y vuestro patético sensei. El clon de agua se lanzó hacia ellos.
Fue entonces cuando Naruto tomó el mando. Su voz, despojada de toda estupidez, se convirtió en la de un comandante en el campo de batalla. Asignó roles a Sasuke y a Sakura con una claridad y una autoridad que los dejó demasiado sorprendidos como para desobedecer. Sasuke, presión frontal. Sakura, defensa del cliente. Ordenó. Luego, desató su propia andanada de Kage Bunshin. El ataque parecía desesperado, una táctica de enjambre inútil contra un oponente tan poderoso. Pero mientras el 33/43 clon de Zabuza se deleitaba destruyendo a los clones de Naruto, el verdadero Naruto ejecutó su plan. Su lanzamiento de kunai, que parecía un ataque fallido, no apuntaba al clon. Apuntaba al agua, cerca de la prisión de Kakashi. El sello de perturbación de chakra que llevaba al herido hizo su trabajo, desestabilizando el control de Zabuza y permitiendo que Kakashi se liberara. La batalla entre los dos Jonin se reanudó, un torbellino de acero, agua y jutsus de alto nivel. Pero la marea había cambiado. Zabuza había perdido su ventaja sorpresa y ahora estaba desconcertado por la inesperada estrategia del genin. Fue la herida de Sakura lo que empujó a Naruto al límite. Verla caer, ver su plan imperfecto resultar en el daño a un compañero de equipo, fue un fracaso que su mente calculadora no podía tolerar. Y fue entonces cuando el demonio interior y el genio exterior se fusionaron por primera vez en una sinfonía de furia controlada. El chakra rojo brotó, sus ojos se tiñeron de sangre, pero su mente permaneció fría como el hielo. Su desmantelamiento del clon de Zabuza no fue una pelea. Fue una disección. Cada movimiento, cada jutsu, cada palabra estaba diseñada para desmoralizar y destruir. Y cuando finalmente se enfrentó al verdadero Zabuza, atrapado en sus cadenas de chakra, el demonio de la niebla sintió un miedo que no había conocido desde su propia y sangrienta graduación. La llegada de Aku como un falso ninja cazador fue la única variable que Naruto no había predicho por completo. La muerte de Zabuza y la rápida retirada de Aku dejaron al equipo 7 en un estado de victoria confusa y agotamiento. La revelación de Kakashi de que Zabuza probablemente seguía vivo y que Aku era su cómplice solo sirvió para solidificar la terrible verdad. Habían sobrevivido, pero apenas. Y el verdadero infierno aún estaba por llegar. El colapso de Kakashi por el agotamiento del Sharingan fue el punto final de su bautismo de sangre. De repente, los genin estaban solos, con un cliente que proteger y un sensei inconsciente, en una tierra hostil, con dos jonin de clase S cazándolos. La verdadera misión acababa de comenzar. Capítulo 10. Interludio en una tierra sin héroes. Llevar el cuerpo inconsciente de su sensei a través de un país hostil fue la primera prueba real de su unidad como equipo. No hubo órdenes, solo una necesidad silenciosa. Sasuke, a pesar de su orgullo herido, ayudó a Naruto a crear una camilla 34/43 improvisada. Sakura, con una sorprendente competencia nacida del pánico, usó los conocimientos básicos de primeros auxilios de la academia para estabilizar a Kakashi, asegurándose de que su respiración fuera regular.